Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana de repaso, ciclo ordinario virtual 2018-2. Pregunta número 1 dice, esta es la exposición de las investigaciones de Halicarnaso para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres y para que no queden sin gloria grandes y maravillosas obras, así de los griegos como de los bárbaros y sobre todo la causa por la que hicieron la guerra. Siglo V a.C., libro primero, Clio, en 9 libros de historia. Bien, como habíamos venido diciendo, tú recuerdas que este Heródoto es padre de la historia antigua, que además utiliza fuentes y que por supuesto es uno de los personajes más importantes del paso de la historia como arte a ciencia. Entonces vamos a ver las preguntas. Dice, a partir del texto anterior podemos inferir que se trata de la investigación de Heródoto de Halicarnaso, eso es verdadero. Narra los sucesos acontecidos en la guerra del Peloponeso, eso es falso. Es considerado como el padre de la ciencia histórica, eso es verdadero, lo acabamos de decir. Usando las fuentes orales, se elaboró la historia de las guerras médicas, eso es verdadero. Por eso tu clave es la letra A, 1, 3 y 4. Bien, pregunta número 2 dice, en relación al proceso de hominización, el mismo que se inició hace más de 5 millones de años atrás, durante el Pleistoceno, marque verdadero o falso según corresponda. Bien, vamos a ver, dice, las Venus paleolíticas fueron elaboradas por el Homo neandertal. Eso es falso. Recuerda que es por el hombre de Cro-Magnon, ¿no?, que pertenece al Paleolítico superior. Dice, los australopitecidos o los australopithecus sobresalen por dominar la marcha bípeda. Eso es verdadero, porque es el primero en dominar la marcha bípeda. Claro que no es una marcha bípeda completa, pero es el primero en poder hacerlo. Verdadero. Los primeros en enterrar a sus muertos son los Homo erectus. Eso es falso. Recuerda que el primero en enterrar muertos es el Homo neanderthalensis. Y el número 4 dice, el bipedismo desencadena todo proceso de hominización. Eso es verdadero. En la posición plantar bípeda, ¿no?, completa, con desarrollo de columna vertebral, por supuesto, es el que va a dar inicio al proceso de hominización. Por eso tu clave es la letra E. Vamos con la pregunta número 3 rápidamente. Dice, en relación a la edad de los metales y observando la siguiente imagen, podemos afirmar que la escritura apareció en la edad de cobre. Eso tú sabes, pequeñito, no es cierto. La escritura aparece en la edad de bronce. ¿No es cierto? La escritura aparece en la edad de bronce. La escritura aparece durante la edad de bronce, eso es verdadero. La escritura alfabética es escritura alfabética y aparece durante la edad de hierro. No, es hecha sobre tablillas de arcilla, lo cual quiere decir que es parte de la cultura mesopotámica, ¿no es cierto? Mesopotámica, y es una escritura de tipo cuneiforme que aparece en la edad de bronce, ¿no? Dice, evidentemente es escritura jeroglífica y apareció en Egipto por las características que te he dado, no es cierto. Es una tablilla sumeria y perteneció a la edad de cobre. No, recuerda que los sumerios pertenecen a la edad de bronce, por eso tu clave es la letra B, ¿no? Pregunta número 4 dice, según la teoría propuesta por habitantes procedentes de la Melanesia y Polinesia, habrían llegado a Centroamérica y Sudamérica aprovechando la corriente marítima ecuatorial con el uso de... Bien, esa es una pregunta del poblamiento americano, ¿no? Y nos habla entonces, si es, dice Melanesia y Polinesia, nos está hablando de la teoría oceánica del profesor Paul Rivet, ¿no? La teoría oceánica propuesta por el profesor Paul Rivet propone la llegada
del hombre de las islas de la Melanesia y la Polinesia a través de catamaranes o también llamadas piraguas con balancín, que son embarcaciones propias del periodo. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 5 dice, entendiendo como horizontes aquellos periodos de integración regional donde existe una cultura dominante en un territorio muy amplio que se superpone a las culturas locales, ese sería el caso de Huari y del Imperio Inca, y en menor medida de Chavín. Por otro lado, intermedios serían momentos de florecimiento regional donde existen marcadas diferencias entre una sociedad y otra. A todo ello antecede un periodo inicial caracterizado por la aparición de la cerámica y la edificación de templos. Es un texto de Virginia Ferro del 2013 y nos hacen la pregunta. Del texto anterior podemos afirmar que, bueno, en este texto que hemos visto, hablan de periodos. Estos periodos están definidos por la cerámica, por la expansión y la influencia de esta, pero el que habla acerca de esta expansión y explica la teoría es el famoso John Rowe de la Escuela de California. No es una periodificación propuesta por Rowe en donde lo que varía o lo que cambia es la cerámica y su influencia. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 6 dice, la siguiente imagen es un nuevo sol del año 2013, el cual pertenece a la colección Riqueza y Orgullo del Perú, y es una moneda de circulación nacional. En ella podemos apreciar la inscripción Templo de, perteneciente al... Bien, cuando vemos la imagen, ¿no?, que es el templo de las manos cruzadas, de Kotosh, ¿no?, nos damos cuenta claramente que Kotosh pertenece a una periodificación dada por Rowe, dada por Lumbreras, que es la del arcaico superior, ¿no? Recuerda que el arcaico superior es un periodo en donde las sociedades están comenzando a desarrollarse y, por supuesto, también las formas religiosas con deidades y formas religiosas como la de las manos cruzadas. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 7 dice, al observar y analizar la siguiente imagen podemos afirmar que, bien, es una imagen que nos remonta al antiguo Egipto, ¿no?, y que claramente pertenece a uno de los periodos de esplendor que podría ser sin ninguna duda el Imperio Nuevo, ¿ya? No puede ser del libro del Gilgamesh, porque recuerda que el libro del Gilgamesh pertenece a la cultura mesopotámica, ¿verdad? Dice, es una escena del ejemplar del libro de los muertos, eso es verdadero, ¿no? Cuando se está llegando a presencia de Isis y Osiris. Y dice, las imágenes corresponden al periodo helenístico, eso es falso porque el periodo helenístico es uno de los últimos periodos en donde aparece la desintegración del Egipto, y aquí se ve más bien el espacio más alto de la cultura, ¿no? Por eso tu clave es la letra E, 1 y 3. Pregunta número 8 dice, entonces Anum y Enil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo, para destruir al malvado y perverso, para evitar que el fuerte oprima al débil, para que, como hace Shamash, señor del sol, me alce sobre los hombres, ilumine el país y asegure el bienestar de las gentes. Bien, es un fragmento que se ha extraído del código Hammurabi del siglo XVIII a.C. y nos preguntan cuál es la relación del texto anterior y qué podemos inferir de ella. Bien, por ejemplo, dice el ítem número 1, el texto pertenece al segundo imperio babilónico. Cuando hacemos la periodificación, ¿no?, nos damos cuenta que en realidad no estamos en el segundo babilónico, estamos en el primer imperio babilónico, o el primer babilónico también llamado. El segundo babilónico o el neobabilónico es el de Asurbanipal, ¿no? Esto es verdadero.
El poema forma parte de lo escrito por Siddhartha, ¿no? Recuerda que Siddhartha es de la India. Indiscutiblemente el texto pertenece al primer imperio babilónico, eso es cierto, el periodo de Hammurabi. Dicho código se encuentra en las principales ciudades de su tiempo, eso es falso porque solamente hay una piedra en la que se encuentra, por lo tanto tu clave es la 3 y 4, disculpe, ¿no? 3 y 4. Pregunta número 9 dice, en relación a las características de los periodos de la civilización en China, marque verdadero o falso. Durante la etapa legendaria se desarrolló la dinastía Xia. Eso es verdadero, que es la primera dinastía, ¿verdad? La dinastía Shang tuvo el predominio de los reinos combatientes. Eso es falso porque es de la dinastía Zhou. La pugna por el dominio de China durante la dinastía Zhou. Eso es verdadero. La que se refiere a los filósofos. Y finalmente dice, Xi Huangdi realizó la primera unificación de China, eso también es verdadero, a partir de las piezas y medidas y también, por supuesto, a partir de la lengua. Tu clave es la letra D, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Pregunta número 10. Los Micmac no fueron sino una manifestación tardía y muy alterada de un antiquísimo patrón andino que he llamado control vertical de un máximo de pisos ecológicos. De acuerdo con el fragmento del libro Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino de John Murray, ¿en qué consistió este denominado control vertical? Bien, el control vertical lo hemos visto en la semana número 4, es esta forma de obtener recursos de diferentes pisos altitudinales por el problema de la agricultura de altura de Tiahuanaco. Entonces la idea es establecer colonias en los diferentes pisos para poder aprovechar los recursos de cada uno de ellos y poder entonces diversificar su dieta alimenticia en una zona en la que a todas luces los tiahuanacos no podían sembrar. Por eso tu clave es la letra C, establecer colonias para diversificar la producción. Pregunta número 11 dice, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a las culturas pre-incas, ¿no? Bien, entonces, en esta pregunta número 11 dice, la cerámica moche se caracterizó por ser escultórica a través del relato de personajes de la vida real, ¿no es cierto? Bien, en el caso de los moche es verdadero, recuerda, el primero, porque sí, efectivamente ellos van a retratar en su cerámica todo lo que ellos vean en la realidad. Por eso se dice que su cerámica es escultórica, documental y realista, ¿verdad? María Reich es considerada la descubridora de los geoglifos hallados en las pampas de Nazca. Eso es falso. Recuerda que ella es la artífice de un teorema, de una teoría sobre ellos, pero no es la descubridora. La organización política Wari tuvo un carácter imperial según la tesis hechas por Rushdie. No es Rushdie la que hace la tesis, es Luis Guillermo Lumbreras. Eso también es falso. El dios llorón o de los báculos fue una divinidad hallada en la portada del sol en Tiahuanaco. Eso es verdadero. Es un dios altiplánico, por ello tu clave es la letra B. Verdadero, falso, falso, verdadero. Pregunta número 12 dice, de las siguientes relaciones de sociedades referidas al proceso de las culturas preincaicas, establezca el orden cronológico correcto. Bien, nos vamos rápidamente con nuestra línea de tiempo, ponemos primer horizonte, en el primer horizonte encontramos a Chavín y a Paracas, en el primer intermedio encontramos a Moche y Nazca, ¿no? Luego tienes Tiahuanaco Wari y al final los incas. Entonces, bueno, Chimú, ¿no? Chimú, los chancas, los chincha, los chapoyas. A ver, en el orden cronológico, primero es Chavín, luego es Paracas, punto número 2, ya lo habíamos visto aquí.
Luego es Nazca, 3. Wari y por supuesto al final Chimu. Tu clave es la letra E. Pregunta número 13 dice, elige la alternativa que relacione cada periodo griego con el acontecimiento que le corresponde. Dice, periodo micénico. Bueno, el periodo clásico es la letra A, el periodo micénico es la guerra de Troya y el cretense la leyenda del Minotauro. 1C, 2A, 3B. Tu clave es casita. Pregunta número 14 dice, las guerras médicas desarrolladas durante los años 492 y 449 a.C. fueron los conflictos más importantes del mundo griego. Y en ellas, bueno, te pregunta por las guerras médicas, una de las cosas que tenemos que decir es que una de las causas más importantes para las guerras médicas es la conquista de todo el territorio, bueno, el espacio navegable del Asia Menor, ¿no? Dice, sobre las guerras médicas, ya tú sabes que son los que se enfrentan Atenas, bueno, en realidad los griegos con su líder Atenas versus Persia, por el dominio del Asia Menor, por ello tu clave es la letra C. Grecia y Persia entraron en conflicto por el dominio del Asia Menor. Pregunta número 15 dice, el año 313 fue firmado por Constantino I el Grande el edicto el edictum mediolanense, o también conocido como Edicto de Milán. En el C, bueno, el Edicto de Milán establece el primer paso del cristianismo como religión oficial. Es el que establece la tolerancia y libertad religiosa a otros credos que no sean solamente el pagano de los romanos del momento. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta 16 dice, observando la imagen, establezca a qué cultura del intermedio tardío corresponden los números que ocupan en el espacio geográfico respectivo. El punto número 1 es la costa norte. Y dice intermedio tardío, o sea, puede ser Lambayeque o Chimu, ¿no? Luego dice, el punto número 2 es la Sierra Central, pegado a la zona de los Chancas, ¿no? Y finalmente el número 3 es el altiplano donde están los reinos aymaras. Tu clave es la C, Chimú, Chancas, aymaras. Pregunta 17 dice, elija la alternativa que relacione una manifestación cultural incaica con aquella que le corresponde. Dice, la cerámica es del estilo Urpo, o sea que tiene su base puntiaguda para poder realizar la minca, ¿no? Para poder ponerlo sobre la tierra y repartirlo entre todos durante la minca. Pintura. La pintura es estilo Poquencancha, que es una de las más representativas del periodo, ¿no? Y luego tienes la textilería, ¿no? Que es, en la textilería encuentras el cumbi y la vasca. El cumbi es el tejido fino y la vasca el tejido rudimentario. No, textilería sí. Y en el caso de la arquitectura, ¿no? Está la zona de Moray, ¿no? De Moray. Tu clave es la letra C. Pregunta número 18 dice, los bárbaros germanos se establecieron en los territorios del destruido Imperio Romano de Occidente y fundaron nuevas entidades políticas. Elija la alternativa que relacione correctamente los reinos bárbaros y los territorios. Bien, los visigodos ocupan lo que actualmente es la zona de España, los sajones lo que actualmente es la zona de Inglaterra y los ostrogodos lo que actualmente es la zona de Italia, ¿verdad?
Ya tú sabes que la combinación de ellos con la cultura romana hace aparecer nuevas fricciones, nuevas formas culturales como las lenguas romances. Entonces, 1 es la letra C, 2 es la letra A y 3 es la letra B. ¿Cuál es tu clave? En la número 18, tu clave es la letra A. Pregunta número 19 dice, en el año 843 se firmó el Tratado de Verdún, lo que significó la desintegración del Imperio Carolingio. Las consecuencias fueron trascendentales. En este último sentido determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice, el poder central, la figura del rey se fortaleció. Durante el periodo del Imperio Carolingio, sí, la figura del emperador se fortalece, pero cuando se firma el Tratado de Verdún, más bien esa se atomiza, ¿no? Se debilita. Dice, se puso un muro a las nuevas invasiones. Eso es falso, inclusive después de eso van a haber nuevas invasiones. El comercio europeo se dinamizó e intensificó. Eso es verdad. Disculpe, eso es falso, ¿no? Todos los señoríos locales se desintegraron. Sí, eso también hay que tomarlo en cuenta. No es que todos se hayan desintegrado, pero sí la gran mayoría. Por eso tu clave es la letra D. Todas son falsas. Pregunta número 20 dice, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino se caracterizó en el ámbito de la cultura principalmente por... El Imperio Bizantino tiene una de las características más importantes que hay que ver en este lado de Europa, y es que permite la unión, la conjunción, la combinación de aportes griegos, romanos y orientales, ¿no? Para la formación de los próximos hombres de estas sociedades. Tu clave es la letra B. Los vicios de los demás ni trascienden a la misma manera ni tienen tanta resonancia. En cambio, si un rey comete el más ligero extravío o el mismo instante por la posición que ocupa se generaliza, así como la peste, el contagio. Además, muchas cosas lleva consigo la condición o estado de los reyes, que suelen desviarlos del camino recto, como son, por ejemplo, los placeres, la dependencia, la adoración y el flujo, contra los cuales se han de prevenir enérgicamente, vigilar y hallar las insidias de los odios, del miedo y de otros muchos peligros que los rodean, para decir tan solo que por encima de los reyes hay un rey verdadero que les pedirá cuentas de sus más pequeñas acciones, y será con ellos y será con ellos tanto más severo cuanto mayor sea o mayor poder hayan tenido. Dice, el texto anterior es un fragmento de la obra de Erasmo, El elogio a la locura. Señale la alternativa que expone mejor el contenido del texto. Este texto de Erasmo es un texto que plantea la relación entre el poder del rey y su representación en el pueblo, ¿no? Aborda el tema de Regio desde el punto de vista que, si es cierto, el rey tiene mucho poder, tiene una responsabilidad sobre él para poder gobernar. Por eso tu clave es la letra C. Aborda la responsabilidad que implica portar la corona de rey. Pregunta número 22 dice, en el siglo XVI, Europa fue sacudida espiritualmente por la Reforma Protestante. Elija la alternativa que relacione correctamente a un reformador con su aporte al protestantismo. Bien, cuando hablamos de Juan Calvino, hablamos de esta consideración de que la fe... cuando hablamos de Juan Calvino, hablamos de esta consideración en donde Juan Calvino reconoce que Dios tiene un grupo elegido. Ese grupo elegido
es conocido como la doctrina de la predestinación. Luego Enrique VIII, que a través del acta de supremacía se convierte en jefe de la Iglesia Anglicana y también, por supuesto, jefe del Estado, ¿no? Y por supuesto Martín Lutero, que es el que dice que no es la indulgencia, no es el cura, no es nada, solo es que la fe salvará al hombre, no las obras, no cuánto des, no cuánto puedas heredar, no cuántas indulgencias puedas comprar, sino cuánto tú has hecho para la obra de Dios. Entonces, 1A, 2B, 3C. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta número 23 dice: entre los siglos XVI y XVII se desarrolló el Estado moderno en su forma de monarquía absoluta. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Se difundió el concepto de separación de los poderes del Estado. Eso es falso, de toda falsedad. Porque recuerda que en la edad moderna más bien lo que hay es centralización de los poderes. La autoridad de los reyes se fundamentó en la voluntad divina. Eso es verdadero porque recuerda que eso es lo que conocemos como providencialismo. Ítem número 3 dice: se establecieron ejércitos permanentes financiados con impuestos. Verdadero. Recuerda que los ejércitos están compuestos, digamos, o mantenidos por el impuesto cobrado al pueblo, que es un impuesto determinado de manera o establecido de manera fija, ¿no? La Iglesia consolidó su influencia sobre las monarquías europeas. Eso es falso. Recuerda que hay un concepto llamado el regalismo, que el regalismo dice que la Iglesia Católica está por debajo entonces de los reyes. Por eso tu clave es la letra C. Dice, pregunta 24 dice: la encomienda fue una institución socioeconómica colonial, factor fundamental de las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Esta consistió en, nos preguntan qué es una encomienda. Bueno, es un espacio territorial con indígenas adentro que sirve para la evangelización, ¿no? Allí recuerda que el control de la mano de obra está a cargo del encomendero y que lo que se busca es el trabajo indígena de manera gratuita para que el encomendero tenga una recompensa, porque recuerda que el encomendero es parte de las huestes que vienen con Pizarro y que vienen con Almagro, que están buscando también riquezas y por supuesto títulos de nobleza. Por eso tu clave es la letra A, el uso del trabajo indígena gratuito por los encomenderos. Pregunta número 25 dice: que de todas y cualesquiera mercaderías, siquiera sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, especería y otras cualesquiera cosas y mercancías, de cualquier especie, nombre y manera que se comparen, trocaren, hallaren, ganaren y habieren dentro de los límites de dicho almojarifazgo, que desde ahora vuestras altezas hacen merced al dicho don Cristóbal y quieren que haya y lleve para sí la 10ª parte de todo ello. El texto anterior es un fragmento de la capitulación de Santa Fe entre la corona española y don Cristóbal Colón, el cual refiere. Bueno, este pequeño texto nos habla de algo que muchas veces no contamos, porque cuando hablamos de la capitulación de Santa Fe o de la de Toledo, siempre estamos haciendo hincapié a qué es lo que la corona va a exigir a los navegantes o a los nuevos descubridores que llegan a América, pero no necesariamente qué les van a entregar a ellos. Por ejemplo, en este caso hace alusión al premio que recibiría Cristóbal Colón de la 10ª parte del viaje de exploración si este resultaba exitoso, ¿no? Porque recuerda que para este momento estamos en pleno contexto de la toma de Constantinopla, ¿no? Finales de toma de Constantinopla, y queremos pues recapitalizarnos a través de alguien que pueda encontrar una ruta como la de Colón. Por eso tu clave es la letra B, el premio que recibiría Cristóbal Colón en el viaje de exploración con resultados exitosos. Pregunta número 26 dice: determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El monopolio comercial se mantuvo a lo largo del periodo virreinal. Eso es falso, porque recuerda que el monopolio comercial se rompe con las reformas borbónicas, ¿no?, propuestas en la segunda mitad del siglo XVIII.
Punto número 2 dice, el almojarifazgo era un impuesto aplicado a las actividades de compra y venta. Eso es falso parcialmente, en la medida en que el impuesto a la compra y venta es el alcabala, cuando nos referimos dentro del Virreinato del Perú, ¿no? Fuera de ello es compra y venta, pero fuera del Virreinato del Perú, que es el almojarifazgo. La economía colonial estuvo en los obrajes tuvo a los obrajes su elemento estructurador. Eso también es falso. Esos obrajes fueron importantes, pero solo para la mano de obra con la minería y el agro, ¿no? El centro minero más importante de Sudamérica estuvo en Huancavelica, que eso también es falso, estuvo en Potosí, pero tú ya sabes que se separó del Perú por la reforma borbónica, así que luego pasó a formar parte del Río de la Plata. Por eso tu clave es dedito. Todas son falsas. Pregunta número 27 dice, las últimas décadas del siglo XVIII francés fueron el contexto del estallido de la Revolución Francesa, en la cual significó una profunda transformación política que dejó atrás la figura del antiguo régimen para reconocer la soberanía popular. Ello permitió Bueno, una de las cosas que permite el nacimiento de la revolución es el nacimiento de bases políticas en el siglo XIX, como la del liberalismo, por ejemplo, que ahora tiene cabida ya en los asuntos políticos franceses. Por ello tu clave es la letra A. Pregunta número 28 dice, durante la segunda mitad del siglo XVIII, un movimiento conocido como Ilustración estuvo basado en innovaciones de aspecto ideológico, las cuales propugnaban, entre otras cosas, la libertad. Este movimiento proponía entre sus objetivos principales, cuando hablamos de la Ilustración, una de las cosas que quiere la Ilustración es romper o desmontar las bases del gobierno del antiguo régimen que era estructuralmente un gobierno jerárquico, providencialista, centralista, regalista. Se quiere desmontar todo eso para a través de la razón hacer uso de la igualdad y por supuesto de la libertad, ¿no? Por eso tu clave es la letra A en el número 28. Pregunta número 29 dice, el despotismo ilustrado de la corona española construyó un proyecto que en su afán de reforzar el absolutismo monárquico y su control sobre los espacios académicos no se limitó a medidas políticas, sino que además integraba asuntos de la vida social y cotidiana que afectaban la normalidad de la gente común. Bustamante Otero, Luis, Matrimonio y Violencia Doméstica Colonial en Lima. Bien, el texto de Bustamante Otero, de su último libro, ¿no? Tiene podremos inferir de él que el objetivo de las reformas borbónicas era la mejor administración, ¿no? En todos los niveles, tomando en cuenta que las reformas borbónicas estuvieron inspiradas en el despotismo ilustrado con el objetivo de mantener el poder monárquico en América a través de mejorar la administración para evitar que el rey pierda las tierras, no solo de la economía y la política, sino también de otros aspectos, ¿no? Como la vida de los hispanoamericanos o el control de algunos espacios públicos, privados, de la Iglesia Católica, de la educación, etc. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 30 dice, relacione las columnas según corresponda. Las Cortes de Cádiz era una asamblea organizada en apoyo al rey Fernando VII, que había perdido el poder en manos de Napoleón, ¿no? La Constitución de Cádiz es un cuerpo de leyes que buscaba afianzar el poder del rey. Eso quiere decir que se iba a gobernar el rey, pero con algunas condiciones que están puestas por los nobles en esta Constitución. Y finalmente las juntas de gobierno, que son la misma idea que las Cortes de Cádiz, un grupo de ayuda para el rey, para que regrese al poder, pero desde América. Por eso, tu clave es la letra D. Pregunta número 31 dice, durante la corriente libertadora del norte, el proyecto bolivariano incluía la creación de un nuevo país, Bolivia, y la redacción de la Constitución vitalicia, la cual permitía la posibilidad de construir un Estado que combinaba el tipo de gobierno y Bien, estamos hablando del gobierno de Bolívar,
¿no? Que es el gobierno que trae la corriente libertadora del norte. Y para Bolívar, el tipo de gobierno que debería ser impulsado a través de una constitución vitalicia era un gobierno de tipo que combinaba una autoridad de gobierno centralista y de democracia con pilares del nuevo Estado, ¿no? Entonces, era un tipo de gobierno centraliza todos los poderes en Bolívar a través de un sistema que combinaba un tipo de gobierno que combinaba un tipo de gobierno personalista con un sistema democrático. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta 32 dice: el surgimiento de la nueva burguesía bancaria y mercantil de Lima coincidió con la evolución del debate sobre las formas de aprovechar la riqueza de lo guano para contribuir con el desarrollo del país. Así, la burguesía limeña, que no era un grupo totalmente homogéneo, se dedicó a la venta del recurso en sus múltiples modalidades de la mano del Estado, el que debería garantizar la paz interna y la propiedad privada. Del texto presentado podemos inferir que, bien, en el texto que hemos presentado, ¿no?, que es un texto sobre un periodo conocido como la prosperidad falaz, ¿no?, podemos entender que se está buscando un tipo de economía, un tipo de política económica liberal en donde haya entrada y salida de diferentes productos, es más, traer del extranjero, crear mercados para la copia, entre comillas, de modas extranjeras, ¿no? Pero con un Estado fuerte, con un Estado que domine. Realmente tú recuerdas que en esos primeros años de la República vamos a encontrar el primer militarismo, y recuerda que la prosperidad falaz está dentro del primer militarismo de un gobierno fuerte en donde el Estado lo controla todo, pero a su vez también tiene una política de manejo de la economía liberal, ¿no?, en donde está permitida la exportación e importación, pero combinada con una economía o con un Estado fuerte. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 33 dice: durante el gobierno de José Balta, el contrato Dreyfus significó el cambio de sistema de venta de guano y el retiro de los consignatarios del negocio del fertilizante, lo que trajo como consecuencia. Bien, en el caso del contrato Dreyfus, hay que puntualizar que el contrato Dreyfus se da producto de un problema de pago con los consignatarios, ¿no? Lo que está buscando Balta es aumentar las ganancias del guano, lo que con los consignatarios no se puede porque son contratos individuales que están englobados en una casa, en este caso la casa Gibbs. Pero después de la guerra contra España, José Balta lo que está buscando es mayores ingresos, es por eso que le quita a los consignatarios el guano y se lo entrega en forma monopólica a una sola casa comercial, que es la casa Dreyfus. Se impone entonces un monopolio comercial con la casa europea de los Dreyfus, la casa judío-francesa. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta 34 dice: entre las ideologías políticas del siglo XIX, el nacionalismo fue una de las más influyentes. Una de sus características fue: cuando hablamos del nacionalismo, hablamos de un exacerbado amor por la patria, además también el valor de los héroes y, por supuesto, el reconocimiento del territorio, ¿no? Entonces, el nacionalismo se basa en una doctrina que exalta o que busca los vínculos de la nación en relación al grupo o comunidad, ¿no?, por vínculos de historia, religión, lengua, tradiciones, y de igual forma la identificación del territorio. Por eso tu clave es la letra B. Se busca postular que la nación es la comunidad unida por estos vínculos, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente. Pregunta 35 dice: la revolución industrial fue un proceso que transformó totalmente el mundo. Este implicó una nueva forma de producción, organización y crecimiento económico en Europa y Estados Unidos trajo consigo. Bien, la revolución industrial es un proceso en el cual las
formas de producción se encuentran en las ciudades. Las ciudades entonces van a recibir una cantidad mayor de personas, van a haber migraciones de las ciudades europeas, norteamericanas, sobre todo en la segunda parte de la revolución industrial hacia las ciudades industriales de Estados Unidos y Alemania, que son las ciudades armamentistas o grandes del acero más importantes, y ese crecimiento de las ciudades va a permitir el aumento de la producción, mano de obra y por supuesto mano de obra cercana a las industrias, por eso tu clave es la letra A. La revolución industrial permite el crecimiento de las ciudades tanto en Europa como en Estados Unidos. Pregunta 36 dice, entre 1899 y 1919 gobernó el Perú la oligarquía civilista. Durante estos 20 años la política se caracterizó por una fuerte exclusión de cualquier otro grupo político. Al respecto indica la secuencia de verdadero o falso según sea adecuada. Billinghurst fue derrocado por un golpe de Estado. Eso es verdadero. Recuerda que a Billinghurst lo va a derrocar el primer golpe de Estado del siglo XX, que lo va a dar Oscar Raimundo Benavides. Dice, ¿Candamo fue el primer presidente de este periodo? No, el primer presidente de este periodo es, ya tú sabes, Eduardo López Romaña, ¿no? Que es uno de los varones del azúcar. Leguía nunca perteneció al Partido Civil. Bien, en cuanto a Leguía, efectivamente, él nunca perteneció al Partido Civil. Es más, él estaba en contra del Partido Civil y en la segunda parte de su gobierno, que es el oncenio de Leguía, él inclusive va a crear un tipo de gobierno que se conoce como la Patria Nueva, que está en contra de los civilistas. Y dice, Pardo Ibarreda gobernó una sola vez. En realidad eso es falso porque Pardo Ibarreda tiene 2 gobiernos. Recuerda que es común que los civilistas hagan ese tipo de gobiernos. Recuerda tú que los pardos siempre van a estar ligados a la educación y que gracias a ellos entonces vamos a encontrar una diversificación mucho más grande de la apertura, no solamente de escuelas académico-profesionales, sino también de nuevas leyes que permitan, por ejemplo, a las mujeres entrar a la universidad o alfabetizarse. Por ello, tu clave es la letra D, verdadero, falso, falso, falso. Pregunta número 37 dice, la Constitución promulgada por Leguía en el 20, por obra de una asamblea constituyente, entre las novedades que estableció, presenta la siguiente. El mandato constitucional por 6 años para el Ejecutivo. Recuerda que no, porque Leguía le estipula en 5 años. El derecho al voto para las mujeres y alfabetos. Recuerda que el voto para presidenciales lo presenta, se presenta en el gobierno de Odría. Y el voto de mujeres en municipales lo presenta Sánchez Cerro. Por lo tanto, también es falso. Elegir en cada proceso electoral el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, en su totalidad. Quiere decir que a través de la Constitución del 20 se estipula que todo el Congreso y el presidente tienen que salir y se eligen totalmente de nuevo, ¿no? Eso sí es verdad. La Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional aparecen, no, recuerda que eso es muy posterior. Y las juntas notables electas por la voluntad popular tampoco, porque recuerda que en la década de los 20 todavía hay restricciones para los votantes. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta 38 dice, la Segunda Guerra Mundial generó varias novedades en la política económica y la sociedad. En ese sentido, una o algunas de las más trascendentes para la posteridad fueron. Bien, mira, en esa pregunta 38 hay que ver cuáles son los ítems que nos presentan. Dice, el juzgamiento de los responsables en Nuremberg. Es cierto, se instauraron después de la Segunda Guerra Mundial los juicios de Nuremberg, que eran los juicios por lesa humanidad para aquellas personas que habían violado los derechos de otras, sobre todo de los judíos, llevándolos a los campos de concentración. La invasión militar de América Latina y el África, en realidad tú recuerdas que no, porque en la Segunda Guerra Mundial no hay invasión de América Latina. Aquí llamamos América Latina a América Hispana más Portugal, no hay. Dice, la disminución de la natalidad en los Estados Unidos, al contrario, en los Estados Unidos hay una fuerte política, ¿no? Una fuerte política de
de natalidad para poder compensar, entre comillas, a los soldados que han ido a la guerra. Por eso tu clave es la letra C. Solamente la 1 es verdadera con la aparición de los juicios de Nuremberg. Nos recuerda que no solamente están los juicios de Nuremberg, también tienen los juicios de Tokio, que son para los campos de concentración, pero en los Estados Unidos. Pregunta número 39 dice, la guerra de Corea del 50 al 53 se enfrentó a los intereses políticos, ideológicos y militares de los Estados Unidos y la Unión Soviética en el lejano oriente. Esto explica el apoyo y la participación en este conflicto. Considerando esta afirmación, es correcto afirmar que el Perú, para esta época, años 50-53, se ve en un alza en cuanto a sus exportaciones, porque recuerda que exportamos cobre. Una de las cosas que la Guerra Fría demanda mucho son metales, porque tú recuerdas que la lucha armamentista en este periodo es bastante importante y el Perú se beneficia de este auge, ¿no? Y no solamente el Perú, también otras partes del mundo. O sea, hay una demanda importante de materias primas en todo el mundo. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 40 dice, durante la Guerra Fría del 45 al 91, se desencadenaron diversos acontecimientos producto de la rivalidad ideológica y política entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese sentido, señala las afirmaciones que son verdaderas o falsas. En Inglaterra, Margaret Thatcher y los conservadores dejan el poder. Bueno, cuando vemos en la figura de Margaret Thatcher, debemos decir más bien que ellos toman el poder y por eso tu primer ítem es falso. Dice, la República Comunista de Hungría es invadida por las tropas soviéticas. Eso es verdadero. Recuerda, el avance soviético hacia Europa Oriental es uno de los elementos más importantes de este periodo. Recuerda que Estados Unidos y la Unión Soviética están buscando la influencia tanto en Oriente como en Occidente de sus sistemas económicos y políticos. John F. Kennedy era presidente al inicio de la Guerra Fría. Eso es falso. Recuerda que John F. Kennedy más bien va a estar en el periodo de tensión en donde Nikita Khrushchev también va a ser uno de los elementos importantes, ¿no? Dice ítem 4, se desarrolló la Segunda Guerra del Golfo en Oriente Medio. Eso es falso porque la Segunda Guerra del Golfo es la que implica la intervención de Osama Bin Laden y Afganistán con su grupo Al-Qaeda, ¿no? Por eso tu clave es la letra D. Falso, verdadero, falso, falso. Pregunta número 41 dice, la Constitución del 33, en su artículo 53, establecía que el Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Con ellos se intentaba. Bien, esta pregunta 41 está englobada en el tercer militarismo en el gobierno del Mocho Sánchez Cerro y habla acerca de una relación con la ley de emergencia, ¿no? Que es esta ley que evita la participación de los partidos políticos en este periodo. Ahora, sí se puede decir que esta ley de emergencia caía directamente a dos partidos políticos, ¿no? Uno era el Partido Comunista del Perú, que había sido fundado en la Unión Soviética, y el otro era el Partido Aprista Peruano, el APRA, ¿no? O la Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Por qué le cae a estos dos? Porque tú recuerdas que son partidos políticos de masas y los militares están en contra de todas aquellas oposiciones o formaciones populares que vayan en contra de su gobierno. Por eso tu clave es la letra E, dejar fuera de la legalidad al APRA. Pregunta número 42 dice, señale verdadero o falso en los siguientes enunciados sobre los acontecimientos que ocurrieron entre los gobiernos del tercer militarismo y el régimen de la convivencia. Cuando hablamos del régimen de la convivencia nos estamos refiriendo al segundo gobierno de Prado Ugarteche, y el tercer militarismo nos estamos refiriendo al gobierno del Mocho Sánchez Cerro y un poco del segundo gobierno de Óscar R. Benavides. En el ítem 1 dice, en las elecciones del 31 se enfrentaron Víctor Raúl Haya de la Torre y Luis Sánchez Cerro. Eso es verdadero. Recuerda que inclusive los apristas van a culpar a el
a la UR, que es el partido político de Sánchez Cerro, lo van a culpar de haber hecho fraude. En el aspecto político, el primer gobierno de Prado Ugarteche estableció una política de tolerancia hacia los partidos políticos, eso es verdad. Recuerda que Prado Ugarteche gobierna en los años 40 y en los años 40 hay que dejar de perseguir al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista del Perú es parte de la Unión Soviética. Bueno, el Partido Comunista de la Unión Soviética es parte de la Unión Soviética y su brazo armado en el Perú, o su brazo ideológico en el Perú, también es parte de ellos. Por lo tanto, si la Unión Soviética es parte de los aliados, ¿no?, el Partido Comunista del Perú también es parte de los aliados, y tú recuerda que ellos van a ser los que solventen en gran medida el sistema económico que se va a implantar en el Perú de esa época. Por eso no podemos ponernos en contra de nuestros propios amigos, porque somos aliados, ¿no? Durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, en el aspecto internacional se produjo el conflicto con Colombia. Eso es verdadero. Bueno, en realidad, parcialmente, porque no es que haya habido un conflicto, había una escaramuza, una posibilidad de conflicto. Pero sí es cierto que durante su gobierno se intentó este conflicto con Colombia porque no se respetó el Tratado Salomón Lozano firmado en el gobierno de Leguía, ¿no?, en relación al territorio del trapecio amazónico. José Luis Bustamante y Rivero permitió el ingreso de los partidos políticos restringidos por la ley de emergencia. Eso es falso, porque recuerda que él no va a poner ningún pero para la ley de emergencia. Si bien es cierto, están coqueteos con el APRA porque lo han llevado al poder, tú sabes que nunca llegó a ponerse o a estipularse de manera legal que el APRA fuera nuevamente legal, ¿no? Y por último dice con el lema hechos y no palabras, salud, educación y trabajo, Manuel Odría impulsó el boom de la construcción de las obras públicas. Eso es verdadero, lo habíamos visto también en la semana número 16, habíamos visto que Odría, con el dinero de la guerra de Corea y con toda la solvencia económica que teníamos de las exportaciones, había logrado hacer sus obras públicas bajo estos lemas. Por eso tu clave es la letra D. Verdadero, 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 falso, verdadero. Pregunta número 43 dice, establezca la correcta relación entre ambas columnas y marque la alternativa sobre las obras y los presidentes. Manuel Prado dice, en el caso de Prado, ¿no?, en el caso de Prado, él es el que crea en su gobierno, en su segundo gobierno, se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Odría se concede el voto femenino en las elecciones generales, producto del impulso de la señora María Delgado Odría. En el gobierno de Óscar R. Benavides se construyen las carreteras Panamericana y Central, y finalmente en el de Sánchez Cerro se da la ley del matrimonio y el divorcio civil, que le da la estocada final a la Iglesia Católica y le quita protagonismo a la política peruana. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 44 dice, la crisis económica de la Unión Soviética en la década de 1980 en parte se debió a la lenta transformación de su sector industrial. La producción resultaba costosa para el Estado soviético, pues no contaba con la tecnología suficiente, y a lo que sumó el aislamiento impuesto por Estados Unidos. Este factor disminuyó la competitividad de sus productos en el mercado en términos de calidad y precios bajos. De acuerdo con el enunciado, se puede decir que la crisis industrial soviética se agudizó ¿cuándo? Bien, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos se convirtieron en rivales acérrimos que estaban luchando por el control completo del mundo, y no solamente estamos hablando de la Tierra, sino que también hay una carrera nuclear y, por supuesto, espacial para ellos. En el caso de la Unión Soviética, se ve rezagado, ¿no?, respecto a Occidente, o sea, respecto a Estados Unidos, porque no hay aplicación de innovaciones de alta tecnología. Si bien es cierto, la tecnología debería estar, pero ¿de dónde viene la tecnología para que la industria sea lo máximo, para que la industria sea rápida? Viene de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le cierra la puerta al bloque, porque recuerda que son enemigas acérrimos. Por lo tanto, eso evita que la Unión Soviética despegue rápidamente, y eso es lo que la hace ahogar hasta llegar a la desintegración de la Unión Soviética y la creación de la Comunidad de Estados Independientes.
Por eso tu clave es la letra D. No hubo una renovación tecnológica en la maquinaria utilizada. Pregunta número 45 dice, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos promovió el financiamiento, la reconstrucción y la reactivación económica de los países de Europa Occidental mediante, bueno, tuvieron varios planes, pero cuando nos hablan de Europa Occidental y cómo se reactiva a través de Estados Unidos es porque él tiene un plan llamado el Plan Marshall. El Plan Marshall y su ejecución buscaba la reactivación económica de los países de Europa Occidental con el objetivo de formar nuevamente parte del foco de influencia de los Estados Unidos en el mundo y por supuesto ser parte de su bloque en la Guerra Fría. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 46 dice, la devaluación monetaria y la inflación que se produjeron durante el primer gobierno de Alan García Pérez fueron combatidos a partir del año 87 con... Bien, estamos hablando de la segunda parte del gobierno de Alan García, donde Alan García está obligado a tomar medidas macroeconómicas para poder solucionar los problemas monetarios que tenía el Perú, ¿no? En el caso de Alan García vamos a ver que claramente vamos a tener la intervención de los paquetazos, que son estas medidas macroeconómicas, y dentro de ellos está la aplicación del dólar MUC, la maquinita, entre otros, y por supuesto los desembalses, ¿no? Porque poco a poco nos vamos a tener que dar dando cuenta que la política de Alan García de subsidiar, de intervenir, no es la correcta. No puede mantenerle el Estado y el Estado va saltándola poco a poco hasta que estas figuras también se van aumentando y aparecen los paquetazos en donde se intentan liberar los bienes de consumo por parte del Estado, ¿no? Tu clave entonces es la letra D. Pregunta número 47 dice, ¿cuál fue el atentado más sangriento realizado por los terroristas de Sendero Luminoso que afectó la vida de decenas de personas, motivando la condena de la opinión pública a inicios de 1990? Bueno, uno de los puntos más importantes, si nos hablan del 90, es sin duda alguna el atentado a Tarata, ¿no? Si bien es cierto, Sendero Luminoso ya venía atacando espacios en Chuquchi, espacios en Ayacucho, en Cusco, no se siente tanto la intervención de Sendero Luminoso como cuando llega a Lima. ¿Y cuándo es que revienta, digamos, el foco de atención con Sendero Luminoso? Cuando ellos atentan Tarata en la década de los 90, que es el corazón, es el centro de Miraflores, y donde el Estado comienza a darse cuenta que efectivamente Sendero Luminoso se encuentra entre nosotros. Por eso tu clave es la letra A, el atentado a la calle Tarata en el distrito de Miraflores. Finalmente hemos llegado a la pregunta número 48 y esta dice, tras 12 años de gobierno militar en el Perú, el 18 de mayo de 1980 se realizaron las elecciones presidenciales. Le tocó al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, gobernar por un segundo gobierno entre el 80 y el 85. ¿Cuál fue la primera medida política al inicio del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Bien, una de las cosas que hay que tomar en cuenta de Belaúnde Terry es que lo primero que él hace es acercarse lo más que pueda al capital norteamericano. Recuerda tú que los 12 años que hemos estado en manos de los militares, porque ha sido la primera etapa del plan Inca de Velasco Alvarado y la segunda parte del plan Tupac Amaru de Morales Bermúdez, ellos han mantenido al país en sus manos. Si bien es cierto, Morales Bermúdez ha intentado soltar un poco y convertir al Perú en un país, o acercarlo al Fondo Monetario Internacional, a un sistema neoliberal, no lo ha logrado por completo. Lo primero que hace Belaúnde Terry para corroborar que su gobierno es un gobierno libre es devolver los medios de comunicación a sus dueños, respectivos dueños, como por ejemplo el diario El Comercio, que fue confiscado durante la dictadura militar y que fue devuelto a sus dueños por una promesa que hace Belaúnde Terry, que no descansará hasta que los medios de comunicación no estén con sus dueños y por supuesto cumplan la tarea para la cual habían sido creados, que era la información, y no ser tapados por los gobiernos como el gobierno militar de Velasco Alvarado.
Por eso tu clave es la letra B, devolver los medios de comunicación a sus propietarios. Bueno, esto ha sido todo por nuestro curso. Recuerda que el curso de historia es el ganador, es el curso doble, el mejor de todo letras, y no es porque yo lo dicte, sino porque historia te da la oportunidad de tener doble puntaje, recuerda, solo conociendo dos elementos importantes. Uno, la cronología y otro, la contextualización. No importa si es que tú no sabes el dato exacto, recuerda que en el examen los datos están en la pregunta. No olvides leer bien y, por supuesto, contextualizar la pregunta. Para estos momentos ya sabrás seguramente que vas al examen general. No importa. En realidad, no interesa cómo entres, no interesa si fue por la pre, claro. Nuestro objetivo principal era por la pre, entrar por Pre-San Marcos, era que tú logres tus objetivos a través del campus virtual. Pero no te olvides que no es la única posibilidad, que todavía el examen general te espera. Recuerda que yo también he sido alguien como tú. En algún momento estuve sentada, así como tú vas a estar 3 horas frente a un examen para decidir mi vida. Y esa universidad me aceptó. Ese día cambió mi vida. Espero que también lo haga contigo. Yo sé que muchos de los que se me están viendo al otro lado de la cámara seguramente han soñado siempre con estar en San Marcos. No rompas tu sueño. San Marcos te está esperando. El único problema es que no le estás poniendo la suficiente disciplina para eso. Acuérdate que ser un sanmarquino cuesta mucho y a veces hasta lágrimas de sangre. No te olvides que la única forma de triunfar es con disciplina. Y si has venido viendo los videos metódicamente todas las semanas y entendiendo bien cada mensaje, entonces es pan comido, no te pongas nervioso. Recuerda que allá afuera hay muchas personas que van a dar el examen sí, pero también hay muchas que están hechas un manojo de nervios y que tal vez saben mucho, pero que no saben o que no tienen la misma entereza que tú. Vamos, sanmarquino, tú puedes. Espero que este curso te haya servido, que hayas podido analizar y comprender la realidad que es el objetivo de la historia, como lo dijimos en la primera semana. Espero que todo te vaya bien. Y además espero verte, pero dentro de la universidad. Nos vemos en Estudios Generales. Chao.